No se escucha. Bien, entonces tenía apagado el micrófono. Bueno, iniciamos entonces. No es la primera vez. Te decía de que el orden coleóptero, ahora se me escuchan. Sí, Bueno, entonces el coleóptero les decía que es el orden más grande de los insectos y se caracteriza porque tiene pues una gran cantidad obviamente de familias, de géneros, de especies. Es bastante largo, no vamos a ver todas las familias, pero sí vamos a ver algunas y principalmente algunas de importancia avícola. Y por otra parte, no vamos a ver tampoco todas las especies, pues sería bien difícil. Bueno, ¿cuáles son las características de estos eh, insectos? ¿Cuáles son sus generalidades? En primer lugar, ¿quiénes están ahí? Aquí están los picudos. ¿Se recuerdan el que estuvieron viendo la vez pasada en la práctica de laboratorio y que asumían que era aparato bucal picador chupador y que luego dijimos de que no y que incluso se envió una imagen al grupo de Facebook? Entonces se mostró que era masticador. Pues aquí están esos picudos. Picudos hay un montón. Picudo de coco, picudo de chile, picudo de algodón. Están también las luciérnagas, las pulgas saltonas, los borbones, las tortuguillas o mariquitas, los borbojos también están, los escarabajos, etcétera. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir conociendo más. Todos se caracterizan porque tienen alas duras, o sea, hélices. Esa es una característica fundamental. Son los únicos que tienen, bueno, no necesariamente los únicos, porque hay otros por ahí que también tienen élites, pero los que están más desarrollados, de todos los presentan, es el color. Su aparato bucal es masticador, tanto en etapa de larva como en estado adulto. Entonces también hay que ir quieto, porque algunos insectos en su estado juvenil presentan un tipo de aparato bucal y en estado adulto presentan otro. Pues, en este caso, tanto en etapa juvenil como en etapa adulta son masticadores. Cuando digo etapa juvenil, lo que trato de decir son las etapas inmaduras. Por ejemplo, en este caso, las larvas, porque es un insecto con metamorfosis completa. Si estuviésemos hablando de insectos con metamorfosis simple, o sea, incompleta, entonces diríamos que es carrera de ninfa. Pero en este caso, los estados juveniles son más largos. Como lo dije, sus alas son élitos y el segundo par obviamente es membranoso. Estos animales no tienen cercos. Vimos que, por ejemplo, en los ortópteros hay cercos. Aquí no hay cercos. Y las larvas pueden ser de una gran cantidad de formas. Como es más grande el orden, entonces también hay una gran biodiversidad. Hay larvas vermiformes, lateriformes, escarabiformes, carabiformes. En el próximo laboratorio vamos a estudiar este tipo de larvas. Ahí se las van a aprender. Por el momento ya vayamos que el cerebro vaya conociendo estos nombres. ¿Verdad? Más bien ya lo vimos en la teoría y lo vamos a pensar en la práctica en el próximo jueves. Su metamorfosis completa, o sea, son unos metauros, son fitófagos, depredadores, saprófitos, etc. De sus hábitos alimenticios. Cuando decimos fitófagos, se alimentan de plantas, depredadores de otros animales, de otros insectos, saprófitos, materia vegetal en descomposición, etc. Como es bien grande, este orden se divide en dos grandes subórdenes. El primero es el adéfaga. El adéfaga se caracteriza porque las metacoxas dividen a uno. ¿Qué quiere decir el trabajo que está ahí metacoxas? Metacoxa se refiere al tercer par de patas. Si recordarán, las patas están formadas por coxa, trocánter, remo, tibia. La coxa es la que está a la par del tórax. Entonces, si decimos metacoxa, es la que está en la tercer par de patas. Por eso que estas dividen a uno. ¿Qué significa a uno? A uno significa primer segmento autosomal. Las antenas siempre dentro de su orden adéfaga son filiformes y siempre tienen 11 segmentos. La fórmula tarsal es 555. La pasada explicamos a qué se refieren esas fórmulas tarsales. Y todos los adéfagas son predadores, todos. Más adelante miraremos unas imágenes para que comprendamos mejor eso de las metacoxas. Es su orden político. En este caso, las metacoxas no dividen a uno. A diferencia del anterior, que las metacoxas dividen a uno, en este caso no las dividen a uno. Es decir, no dividen el primer segmento con
la fórmula terciaria es variable. No hay un solo tipo de fórmula terciaria, es variable. Y tiene una gran diversidad de áreas. No son solo depredadores, como en este caso, los que son los depredadores. Arqueoptófagos, saprófitos, de todo, y en este caso, polípodas. No se llama polípodas. Y aquí tenemos una imagen que nos está mostrando para que veamos bien eso de A1 y de metacosas, por si no lo hemos comprendido. Si ven, esta parte que está aquí es la, ¿cómo se llama? La metacoxa, que es la que está pegada al tórax. Entonces, en este caso, este es el segmento abdominal 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, lo divide. Es decir, el segmento abdominal se corta, el A1 no está completo, pero en este caso sí está completo el segmento abdominal A1. A1 abdomen, 1 primer segmento. Entonces, aquí no está dividido. Entonces, en este caso, las metacoxas no lo dividen. Estamos hablando de dos políforas. Y en los adéfagas es que lo dividen. Para ver si han comprendido eso, voy a mostrar una figura y ustedes me dicen de qué se trata. Vamos, aquí está una figura y usted me dice si se trata de una adéfaga o de un polífaga. Usted me dice, estas son las coxas y este es el segmento abdominal 1, o sea, A1. ¿Es adéfaga o es polífaga? ¿Qué dice? ¿Es adéfaga o es polífaga? Parece que no se ha comprendido, entonces vamos a regresar. Decíamos que hay insectos coleópteros en los que las metacoxas, o sea, las que están en el tercer parte de patas es el último, el que colinda con el abdomen. Por eso dice meta, porque es la metatorácica. Entonces resulta que ahí las coxas o metacoxas en este caso dividen el primer segmento abdominal, o sea, dividen a uno, y en otros casos no lo dividen. Entonces, si vemos en el caso de los adéfagas, si caso de los adéfagas claramente dividen el primer segmento abdominal. ¿Por qué lo dividen? Porque si usted se fija, aquí no continúa. Aquí no continúa, y en cambio, en este caso, sí es continuo. Entonces, ¿cuál? Esta imagen que está acá corresponderá a un adéfaga o a un polífaga. ¿Qué dice usted? Es una adéfaga. Véalo bien. Vamos a verlo de cerca. Mire, Polífaga. En polífaga, porque no lo parte. Si esto no existiera, entonces sí lo partiera, ¿verdad? Entonces es una polífaga. Muy bien. Habiendo aclarado eso, vamos a hablar un poquito más acerca de los adéfagas. ¿Quiénes son los que están en los adéfagas? Las principales familias son las carábides. Los carábides son insectos bien comunes. Usted los va a, probablemente ya los ha visto y no les ha puesto importancia, pero ahora cuando lo vea, usted va a decir, ah, este es un carábide. Algunos detalles es que su cabeza es más estrecha que el protórax. También el protórax es más estrecho que los élitos. Sus patas son cursoriales y las larvas son conocidas como carabiformes. Todos ellos son depredadores, todos de la familia carávida. Ahí estamos viendo un ejemplar, ya miraremos otro para que lo conozca. Este es un ejemplo de un carábide. ¿Y aquí hay más carábides? Todos estos son ejemplos de carábides. Y estas son las larvas carabiformes. Es importante que vayamos viendo las características de las larvas carabiformes. Ustedes ven que presentan 3 patas protorácicas y vean la forma de su segmento, como es. Todos estos son tipos de larvas carabiformes. Esta también la familia Cincindelidae. Estas familias son bonitas, bien fáciles de identificar porque los colores son metálicos. Por cierto, nunca he tenido en la colección, nunca nadie me ha presentado un Cincindelidae. Son quizás casos en esa zona de El Salvador porque nunca he tenido uno. Su forma es alargada, cilíndrica, el color es brilloso debido a sus colores metálicos. Bueno, la cabeza y los ojos son bien grandes, las patas son bien largas, las patas son bien largas, las antenas filiformes y nuevamente las larvas son carabiformes. Miren los colores, qué bonitos de estos insectos. Este está bien bonito, bien atractivo el color. Y estos son los cincindelios. Estas son sus larvas que son siempre carabiformes. Bueno, ahora pasamos al otro suborden, donde está la gran mayoría de familias, que es el polífaga, mucho polífaga. Y empezaremos hablando de unos insectos que probablemente usted haya visto y se distingue en las noches particularmente porque cuando se nota que alumbra, estoy hablando de las luciérnagas. En las luciérnagas el pronoto cubre la cabeza, entonces quiere decir que
La cabeza no la alcanzamos a distinguir porque el pronoto la está cubriendo. El abdomen presenta un órgano de luz, por eso que nosotros vemos luz en la noche cuando aparecen los luciérnagas. Las hembras son tipo latiformes. Las larvas de estos insectos se comen las babosas, son benéficos porque se alimentan de babosas. Y los adultos andan en la vegetación, pero no comen. Su aparato bucal está atrofiado. Básicamente, los adultos, su única función es la reproducción. Y justamente como su única función es la reproducción, por eso emiten esa luz para atraer a la hembra. Entonces, por eso nosotros vemos la luz de la fisión, porque está atrayendo a la hembra. Su fórmula terciaria es 555. Y estas son las larvas. Aquí está el órgano de luz, es una larva, y este es un adulto. Si usted vamos a ver de cerca un adulto para que veamos cómo el pronoto cubre la cabeza. Observe todo este pronoto, solamente se ven los ojos, no se ve el resto de la cabeza porque el pronoto lo cubre. Ahora pasaremos a hablar acerca de la familia Cerambycidae. Los Cerambycidae son bien fáciles de reconocer. A partir de ahora usted ya va a tener una idea de cuáles son los Cerambycidae y al final de que haya cruzado la materia usted fácilmente los va a identificar. ¿Por qué son tan fáciles de identificar los Cerambycidae? Porque tienen estas grandes antenas, más largas que su cuerpo. Siempre que usted vea un coleóptero con antenas bien largas, entonces estamos hablando de un Cerambycidae. Su forma dorsal es 5,5, las larvas son eruciformes y acá algo, un dato muy importante, que las larvas viven en las maderas, viven en los árboles que están como caídos o débiles y allí van formando túneles a medida que van comiendo. Los adultos, ellos andan en las flores, sobre las maderas, sobre la corteza, polen y rara vez de eso se alimentan, pero rara vez de otros insectos. Si decimos rara vez, significa que eventualmente en un rato de hambre te pueden comer otro insecto. Y pueden vivir bastante tiempo, desde 1 año hasta 4. Tienen un ciclo de vida bastante largo. Y aquí hay unos ejemplos de Cerambycidae para que usted los pueda observar. Vea que la característica de ellos es esta, de la gran antena. Recuerde, las larvas de estos insectos se alimentan de maderas, troncos caídos, árboles débiles, se alimentan haciendo túneles. Aquí estamos viendo un daño. Vea usted, por ejemplo, de repente nosotros vemos un árbol por ahí con un hoyo. Podría ser que se trate de Cerambycidae. Digo podría ser porque también hay otros que igualmente se alimentan de madera. ¿Y cómo es que entran esas larvas ahí? Lo hacen a través de heridas que tengan los árboles, o cualquier corte que uno le haya podido haber hecho a un árbol, entonces ellos aprovechan para poder entrar. Y ya una vez dentro, que hacen estas larvas? Pues alimentarse, obviamente, y entonces eso causa que se sequen las ramas, que se vaya desprendiendo a serrín, o serrín, como dice aquí, y se notan orificios de salida, como ese que están viendo en la imagen. Esta es otra familia que bien conocida, que son los elatéridos. A las larvas de estos, ¿cómo se llama? Elatéridos se les conoce como gusanos de alambre o trick-track, porque, perdón, a las larvas se les conoce como gusanos de alambre y a los adultos como trick-track. Se les conoce a las larvas como gusanos de alambre porque son bien duros y el trick-track al adulto porque cuando usted lo agarra, los animalitos mueven el protórax y se escucha un sonido trick-track, entonces por eso les dicen así, por los adultos. Tienen un proexterno con espinas para poder saltar, es decir, en la parte ventral, ahí tienen una formación como que si fueran espinas y eso les permite poder saltar. Sus cosas delanteras son gomosas. Las larvas, igualmente que las anteriores de los Cerambycidae, se alimentan de madera o también se alimentan de raíces. Y aquí viene el problema. Cuando se alimentan de raíces, entonces se convierten en plagas. Y entonces tenemos, por ejemplo, Aeolus, Melanotus, Conoderos, Agriotes, que son gusanos de alambre que se alimentan de las raíces de las plantas. Cuando se alimentan de las raíces, entonces la planta finalmente termina muriendo, porque destruye las raíces, que la planta obviamente muere. Y esos son ejemplos de este tipo de insectos. Son trick-track, alguna gente le llama piojos de sopa. Estas son las espinas que decíamos que les sirven para poder brincar. ¿Ven? Esto les sirve para poder brincar y enderezar trick-track. Y esa es una señal. Siempre que usted vea un insecto de estos que tiene esas espinitas, es un elatérido. Y estas son plagas. Y dentro de ellos hay uno que
emite luz. No sé si ustedes, los que viven en el campo, principalmente en la ciudad casi ya no se mira. Antes se miraba en la ciudad casi. Ya no hay ni árboles, ¿verdad? Entonces, pero antes se miraba, no sé, los que viven en el campo, si alguna vez han logrado ver estos insectos que tienen estas lucecitas. No sé, tal vez los han visto. Me comentan si los han visto alguna vez. Vamos a, para que no nos durmamos en clase, los vamos a poner en pantalla y me dicen sí o no han visto de esos insectos. Me dicen si han visto o no han visto de esos elatéridos con esos puntitos que emiten luz. Vamos a ver, me dicen, escriben sí o no, por favor, en la parte de comentarios. Me escribe sí o no, ¿los ha visto? Vaya, vaya, estamos mal en el país, pero sí, bueno, ya lo vio alguien. Bueno, solamente Cristian José los ha visto, nadie más. Sí, puede estar indicando algo, nos puede estar indicando que se está perdiendo mucho la biodiversidad en el país. Pero bien, entonces aquí tenemos un gusano de alambre, una larva. Esto voy a preguntar, lo vamos a poner acá. Usted me dice, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Y me voy a regresar a la pantalla para que usted lo escriba ahí. ¿Qué será eso que le acabo? Esto que está acá. ¿Qué es? Regreso acá y usted me dice, ¿qué estado de desarrollo es eso? ¿Quién sabe que lo escriba? ¿Será larva? ¿Será pupa? ¿Será ninfa? ¿Qué será? ¿Es una pupa? ¿Pupa? Con duda, pero pregunta si es una pupa, pupa. Exacto, es una pupa. Muy bien, todos aceptaron que es una pupa. Ahora, ¿qué tipo de pupa? ¿Exhalada? ¿Coartada? ¿Qué tipo de pupa? La vamos a mostrar. Usted me dice qué tipo de pupa. Obsérvenla bien. ¿Qué tipo de pupa? ¿Qué tipo de pupa será? Vamos a ver. Exhalada, coartada. ¿O qué tipo? ¿O hay otro tipo por ahí? ¿Cuál será? Alguien que escriba ahí de qué tipo de pupa es. Nutty. Una pista. Se le den los apéndices. Entonces, cuando a una pupa se le den los apéndices, ¿qué tipo es? Exhalada. Exhalada. Muy bien, Elian. O Elian. Muy bien, Elian. Excelente. Exhalada. Ahí murió la flor. Toda seria, Elian. Le gusta la entomología. Bueno, aquí están los daños que ocasionan los gusanos de alambre. Ahí tenemos una semilla de maíz, ahí tenemos un tubérculo de papa, y entonces son los daños que ocasionan en las plántulas, lo que les provoca es que las marchitas y se hace un montón de macollos. Si no hay marchitas, se hace un montón de macollas. Pueden atacar las semillas que están en germinación. Por eso es que la semilla debe ir curada para evitar los problemas. Y pasamos a otra familia. Esta familia no tiene importancia agrícola, pero igual es necesario que la conozcamos porque es bien abundante. Los lícides son los cantaritos, así les dicen también. Tiene cuerpo en forma de pera, que usted ve, pareciera una pera. Tiene surcos longitudinales, esto es bien fundamental para poder distinguirlo. Mire, surcos longitudinales son estos que van acá. Entonces, esos son los lícidos. Las larvas son depredadoras, los adultos son detectívoros, o se alimentan de los juguitos de las plantas. Tienen una fórmula trazal única, 555. Vamos a ver, pueden haber, usted observa acá que hay de dos colores y aquí observamos de este color amarillo, también los hay solo negros. El tipo de antena generalmente es cerrada. Pero ahora pregunto, ¿qué tipo de larva será esta? ¿Es carabiforme, eruciforme, carabiforme, permiforme? Vamos a ponerla en grande para que usted la vea. Y me dice qué tipo de larva será esta: carabiforme, eruciforme, elateriforme, escarabeiforme. ¿Quién me lo dice? ¿O quién lo dice o quién lo escribe en el chat? Vamos a ver, regresar al chat a ver si alguien lo ha escrito ahí o alguien lo dice. Nadie por el momento. Vamos a ver qué tipo de larva será esa. Usted escriba o diga, ¿no? Veriforme creo que. No.
No, ¿cuál será? ¿Cuál será ese tipo de larva? Carabiforme, escarabeiforme, vermiforme, erosiforme, eraperiforme. ¿Cuál será? Bien, vamos a hacer énfasis en esto. No, no, Elian. No, no, lo siento, no es esa, pero bueno. Ingeniero, Vamos. Dígame. será una campo deiforme, ¿no? No, no, tampoco, pero no me preocupe, ahorita vamos a explicar esto. Mire, fíjense que nos vamos a aprender este tipo de larva. Se recuerda que cuando inicié la clase empezamos hablando de los carábidos y las dos familias que mencioné allí, ambas tienen larvas carabiformes y le dije que pusiera especial atención a ese tipo de larvas. Vamos a mi manera, porque a mi manera se los voy a describir, porque en los textos encuentra otra forma de descripción que a veces lo confundimos. Mire, yo a mi manera, como logré distinguir este tipo de larvas de otras, pues lo siguiente. En primer lugar, debo de tomar en cuenta que presenta 3 pares de patas. En segundo lugar, observe usted los segmentos. Mire la característica forma de los segmentos como es. Mire, este es un segmento, y aquí sale otro, y aquí va saliendo otro. Mire la forma de los segmentos como es, y esa es característica de los carabiformes. Ahora observe este otro. Miren. Bueno, aquí no se le ven las patas porque están cubiertas, pero aquí están las patas en este, no le ven, pero mire, aquí se le ven bien caballos los segmentos, están como separados uno de otro. Este hasta tiene hasta espinas, pero es de secundaria. Y mire este otro. Ah, ya no es ello. Pero bien, entonces, para afianzar bien esto, porque me interesa que lo afiancemos, vamos a regresar a las primeras diapositivas para que veamos. Bueno, esta es otro tipo de larva, mire, estas son larvas elateriformes. Mire qué diferencia las elateriformes. Ahí estamos hablando de las carabiformes, ¿verdad? Entonces, volviendo a las larvas carabiformes, aquí tenemos uno. Observe cómo son. Mire cómo son los segmentos. Mire cómo son los segmentos. Entonces, estas son las larvas carabiformes. Bueno, entonces, y siempre tienen 3 pares de patas. Bueno, habiendo tratado de aclarar eso, con el tiempo la van a ir distinguiendo, más cuando la veamos ya en el laboratorio y se queda mejor. Aquí tenemos muestras. La estéride. Familia estéride no es plaga, pero igual hay por todos lados estérides. Estos son chiquitos, son algo chiquitos y entonces es importante que sepamos de quién se trata. ¿Qué puede decir de estos? Que son predadores o saprófagos, viven debajo de la corteza de los árboles, incluso en los cadáveres de los animales o hacen fecales. Y lo demás son características propias del cuerpo, pero en realidad son variantes, ¿verdad? Porque hay diferentes formas. Esta familia es bien complicada porque, miren, no se parecen uno con otro. Miren cómo se va a parecer, por ejemplo, este con este o este con este. Entonces es bien difícil de saber cuándo se trata de un estéril. Pero le muestro nada más estos 3, hay muchos más que son estériles y les comento que no son plagas. No son plagas, pero por ahí andan en la naturaleza y a veces se acercan a las plantas y uno dice, esta es una plaga y no lo es. Debo decirle que la inmensa mayoría de insectos, la gran mayoría no son plagas. Y si a veces los vemos en los cultivos, pues ahí andan por casualidad. No es que se anden alimentando. Por suerte, imagínense que todos los insectos fueran plagas, no comieran. Estos son más estériles. Como ves, son formas bien diferentes unos de otros. Pero no vamos a preocupar por eso. Vamos a hablar de la familia Meloidae. Esta sí nos puede interesar, porque aquí hay un par de plagas que atacan el frijol. Se trata de Epicauta y de Pirota. Y de nombre común se les conoce como botijones. Se caracterizan porque los élitos y la cabeza es más ancha que el tórax. Mira que este es un caso de fórmula transversal variable. Mira, 5, 5, 4. No es acabar todo 5, no que 5, 5, 4. Hay 6 externitos del abdomen que se le pueden notar, o sea que son visibles. Las larvas son hipermetamórficas. ¿Qué significa hipermetamórficas? Que la larva cambia de forma en cada muda. Por eso se refiere hipermetamórfica. Son algunas parásitas, otras son depredadoras, las larvas, ¿verdad? Y los adultos son fitófagos. Y además producen una sustancia que se llama contaridina, que sirve para alejar a los depredadores. Causa problemas en el frijol porque se alimenta de la hoja. Y ahí está un ejemplo de un botijón.
Aquí está Epicauta y aquí está Pirota. No vamos a confundirlos con cerambíceos. Hay quienes los confunden con cerambíceos por las antenas, pero recuerden que los cerambíceos, las antenas son mucho más largas. Así que esta es Epicauta y esta es Pirota. Hay insectos que viven en el agua. Incluso el nombre de su familia está relacionado con el agua. Por ejemplo, los hidrofílidos. Les dicen cucas de agua porque se parecen a las cucas. En este caso, las larvas son depredadoras y los adultos se alimentan de carroña. El problema de esto es de que a veces les confundimos los cuerpos maxilares con antenas. Y no lo está mostrando, pero a veces los cuerpos maxilares pueden confundir. Y hay otra familia que también vive el agua, que también es cuca de agua, es la Disticide. La Disticide, aquí tenemos dos ejemplares. Esta muestra estos surcos y esta es lisa, pero esta se parece con esta otra, pero hay una diferencia. Que pasa esta mancha marrón por acá. Entonces, estos también viven en el agua. No son plagas, obviamente. Y los pasálides, estos sí que abundan, los pasálides. Presenta surcos longitudinales, aquí se le notan los surcos. Longitudinales porque van a lo largo del cuerpo y están en los élitros. La cabeza tiene un cuerno corto en la región dorsal que se llama mentum, pueden ser negros, pueden ser café. Las antenas son lameladas, creo que las vieron la vez pasada en la práctica del laboratorio. Ahí creo que las vieron, y se alimentan de troncos en descomposición y tienen comportamiento social, quiere decir de que viven en sociedad, donde viven agrupados y donde hay incluso división social. Algunos son obreras, otros protegen el lugar donde viven, entonces tienen un comportamiento social. Y la larva es gusano cabezón, así se le llama, porque mire, aquí está la larva y mire el gusano, ¿cómo es? Son gusano cabezón. Buprestide quise decir. Estos también se alimentan de la madera, las larvas. Tiene el abdomen con punta y tiene esos colores bien metálicos, bien extravagantes. Viven en árboles marchitos o secos, también sobre hojas de plantas que son madrables. A las larvas se les conoce como gusanos cabezones, ya las vamos a ver. Se alimentan de madera seca, árboles que estén ya viejos, ¿verdad? O que estén dañados, por eso dice con estrés. Pero hay casos de algunos que son minadores de hojas. Fórmula trazal de 555. Miren, antes de continuar, no vaya a estarse aprendiendo para el examen esto de fórmulas tarsales, ni de cómo se llama, ni de forma del cuerpo. Esas cosas yo no las pregunto en el examen. Si le pudiera preguntar en el examen, por ejemplo, la de cuáles son sus hábitos, es decir, de qué se alimenta, o de qué se alimenta el adulto, de qué se alimenta la larva. Esas cosas así sí se podrían preguntar, pero no le voy a preguntar de qué color tienen los luprestides, o cómo es su cabeza, y usted me va a poner inclinada hacia abajo. No, preguntas así tan frívolas, no, ¿verdad? Más que todo me interesaría explorar acerca de que usted conozca, si de repente aparece esta imagen, por ejemplo, un examen, si se hiciera virtual, entonces usted supiera, es una buprestide, entonces usted sabe que esta, se lo pongo ahí, de qué se alimenta, eso sí me interesa, que usted me diga de qué se alimenta, pero el adulto, y la larva, y si apareciera una larva, de qué se alimenta, eso sí es muy importante. Además, sería frívolo preguntar cosas así. Y aquí está la larva, mire bien característica, pueden ver como le dicen a la larva. No está por aquí como le dicen, pero le dicen larvas cabezonas. Aquí está, gusanos cabezones. Guache, ¿cómo son? Por algo le dicen cabezones. Allá tenemos en el laboratorio de este. La vamos a ver en la práctica cuando veamos por lo que miren cómo son. Pero enormes. Y estos son los estafirínides. Estos son los chalequitos. ¿Por qué bien chalequitos? Porque los élitros son bien chiquitos, como igual a camisita, como igual a chaleco. Son élitros, pero bien chiquitos, no alcanzan a cubrir todo el abdomen. Élitros cortos y estos son estafirínides. Estos se alimentan hasta de hormigas, pueden vivir en nidos de hormigas. Vamos a ver, ahora quiero preguntar si me dicen qué tipo de larva es esta. ¿Qué tipo de larva es esa? ¿Qué tipo de larva es esa? Carabiforme. Carabiforme, exactamente, ya la estamos conociendo, ¿verdad? Son larvas carabiformes. Cantaridae. Estos son los insectos que no causan ningún problema. Las larvas son depredadoras
y los adultos se alimentan de polen, no solo tiene mayor importancia. Pero les quisiera hacer una pregunta. Vamos a ver, ¿qué es esto que estoy señalando acá? ¿Qué región del cuerpo es esto? ¿Cómo se llama esto? Se llama pronoto. Pronoto, muy bien. Y aquí están teniendo coito. Esta es la forma que hace coito estos insectos. Como lo ven, pueden haberlo de diferentes diseños. Mire, este diseño es muy diferente a este otro. Brentide. Llegamos a los brentide. Estos son delgaditos, cuerpo largo, estrecho, con pico corto. Tiene cuerpo negro o rojizo con marcas castañas. Las larvas taladra madera, no tienen mayor importancia, pero quiero hacer otra pregunta. Vamos a ver. ¿Qué tipo de orientación de la cabeza presenta este insecto? ¿Se recuerda las orientaciones de la cabeza? ¿Qué tipo de orientación tiene? Y está relacionado con el aparato bucal. Si va hacia adelante, hacia atrás o hacia abajo. Hiponata, prognata u pistonata. ¿Qué tipo de orientación presenta esta Es cabeza? prognata. Es prognata, ¿verdad? Correcto, es prognata. ¿Y el aparato bucal es? Se mira como si fuera masticador. Lo es porque estamos con coleópteros. Todos los coleópteros son masticadores y en este caso las mandíbulas están acá. Claro que sí, es masticador. Y alguien podría pensar que es picador chupador, pero en este caso son masticadores. Bien, de la primera parte, un par de minutos nada más de receso y volvemos. Solo voy a ir a tomar agua y regresamos. Un par de minutos. Y volvemos.
Luego por aquí de vuelta, ¿cuántos hay presentes para iniciar? O esperamos un ratito, no sé. Me dicen ahí, sí, para entender yo que ya están listos ahí, solo escriban sí. Estamos listos. Están listos, vamos a ver cuántos escriben sí, para así inicio ya, o esperamos, escriban por favor sí, para ver cuántos hay listos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo 6, vamos a esperar un par de 7. Sí, todo listo. ¿No? 7. Sí, todo listo, no. Bueno, creo que vamos a iniciar entonces. Ya hay cerca de 10. Bueno, vamos con los colóqueros siempre. Ahora principalmente vamos a hablar de muchos que son plagas. Parte 2, y vamos a iniciar con los coccinélides. Antes de continuar, tenemos dos familias que se parecen bastante. Se trata de los coccinélides y se trata de los quirisomélides. Se parecen bastante. Vamos a iniciar a hablar de los coccinélides. Incluso les dicen mariquitas, les dicen conchelas, a quienes les llaman tortuguillas. Se caracterizan porque son chiquitos, pueden ser circular o más o menos circular, por eso dice isocircular, pueden ser aplanados, ovalados y aplanados, siempre son aplanados ventralmente. Y siempre la cabeza está cubierta por el pronoto. Las antenas son clavadas, pero obviamente son pequeñas. De hecho, los animalitos son chiquitos, las antenas todavía lo son más. Su forma dorsal es 3-3-3 o 4-4-4. ¿Y cuáles son sus hábitos? Pueden ser algunos depredadores y algunos son plagas. Solamente tenemos pocas plagas acá y una de ellas son las epilasmas. Tenemos la epilasma mexicana, la tretacentata y hay otras más epilasmas. Ya las vamos a distinguir. Depredadores hay varios, por ejemplo, Hippodamia convergens, ollas abdominales, ciclonea sanguínea. Esa es la más común, probablemente usted ya la ha visto más de alguna vez. Es la ciclonea sanguínea, está también este taurus y hay muchos otros más. Veamos. Aquí está viendo usted cómo es la forma de estos insectos. Siendo de la misma familia y difieren. Mire la forma de este, muy diferente a la forma de este otro. Ya, estos son subcirculares, estos un poco ovalados, son diferentes, ¿no? Pues algunos de ellos son depredadores, por ejemplo, esta es Ciclonea sanguínea, y no sé si ustedes ya la han visto, pues resulta que esta Ciclonea sanguínea, tanto el estado adulto como la larva, se alimentan de pulgones. De hecho, acá ven ustedes a estos animalitos comiendo pulgones. Aquí va tras pulgones y aquí ya está comiendo. La larva también, la larva todavía es más agresiva. Nosotros podemos diferenciar al macho y la hembra, pero si ustedes capturan, la hembra se caracteriza porque se presenta estas manchas aquí y el macho presenta las mismas manchas, si usted ve, son las mismas manchas, pero en medio presenta esta mancha porque se corta, que es blanca. Entonces eso diferencia al macho de la hembra. Y esta es la larva de Ciclonea sanguínea, una gran amiga de nosotros, los humanos, porque se alimenta de pulgones. Pregunto nuevamente, ¿qué tipo de larva es esa? ¿Me dicen qué tipo de larva es esa? ¿Alguien me dice qué tipo de larva es? ¿Qué tipo de larva es esa? Craviforme. Carabiforme, exactamente, son larvas carabiformes. Y aquí está Hippodamia convergens, que también es depredadora, y está Coleomejía maculata, que igualmente son depredadores de pulgones. Pero la más cosa seria es esta, la Ciclonea sanguínea. Y plagas. Vamos a estudiar un poquito las plagas de los coccinélides. Recuerden, estamos con la familia Coccinelidae o Coccinelidae. Eplasma. Y está la Varivestis, adulto y larva. Miren las larvas como son. Son abrujitos amarillos, como que si tuvieran espinos. Y quiere que observe el daño que ocasiona. Mire el daño que ocasiona. Observe usted que se ha comido, como quien dice, todo lo que es la epidermis. Y ha dejado
parte de la parte media de la hoja, lo que es todo el mesófilo, por eso queda fuera el esqueleto de la hoja. Por eso a este daño se le conoce como daño esqueletonizado, así se le conoce, porque la hoja, estos hoyos que usted ve acá, se han ido rompiendo por acción mecánica del viento cuando ellos van pasando por ahí, pero realmente ellos lo que hacen es dejar así la hoja. Después esto se rompe, así como se ha roto acá. Pero ellos no van dejando, ellos no dejan estos agujeros grandes. Estos agujeros grandes aparecieron después por acción del viento o por el peso de ellos mismos cuando van caminando, pero ellos el daño lo van dejando así. Es el daño esqueletonizado. Y este es un adulto. El pelasma se caracteriza porque presenta esos puntitos. Dependiendo del número de puntitos, va a ser Varivestis o va a ser 13 noctata. Si presenta 16 es Varivestis, si presenta 3 es 13 noctata. Y aquí estamos viendo mejor el daño esqueletonizado. Creo que en esta hoja se ve mejor. Miren, este es el daño esqueletonizado. Usted note que le ha comido cabal toda la epidermis, ha dejado solo de media, entonces por eso se ve como el esqueleto de la hoja, se ven las venas de la hoja, por eso se llama daño esqueletonizado. Y ahora hablaremos de la otra familia que ya les dije que se parece bastante a la forma a la de los coccinélidos. Me estoy refiriendo a los crisomélidos. Aquí los nombres comunes de estos se parecen a los de la anterior. Y por ejemplo les dicen tortuguillas, pulgas saltonas, vaquitas, les llaman algunos. Igual miren, el cuerpo alargado, circular, aplanado, robusto, ovalado, robusto. Bueno, siempre son chiquitos y se parecen mucho a los anteriores. Diferentes tipos de antenas, filiformes, clavadas, cerradas. Todos ellos son 444, son una tarsal. Se le notan 5 esternlitas abdominales. Tanto las larvas como los adultos son fetófagos, es decir, comen el follaje, pero la manera como lo comen es diferente. Pudieran hacer algunos que mastican por la hoja, otros son minadores, otros son taladradores de tallos y de raíz. O sea que usted quiere una diversidad de hábitos. Y el hillo es que algunos de ellos son peligrosos porque no solo se comen el follaje o los tallos tiernitos o los brotes, sino que también transmiten enfermedades. Pero también hay otros que son usados en programas de manejo integrado de plagas para maleza. Es decir, algunos son utilizados para combatir malezas porque atacan las malezas. No es muy frecuente, pero sí son utilizados. ¿Y cuáles son algunos de ellos, de los más importantes como plagas? Tenemos a Acaligma tribitatum, que ataca al melón. Acaligma pitatum, que ataca también al melón. Las diabróticas SPP, ahí dice SPP porque hay un montón de diabróticas. Ellas atacan hortalizas. Diplaulaca también atacan hortalizas. Y cerotomas, que también hay un montón. Ahí debí haber colocado la 1P porque SPP significa que hay una gran cantidad de especies. Significa. Entonces, también está cerotoma SPP que ataca hortalizas. Y medio hortalizas es una variedad, entonces las contamos todo eso. Como los crisomélidos se parecen con los coccinélidos, vamos a diferenciar el daño. Aquí tenemos un daño de crisomélidos y de coccinélidos. Este es un daño de larva de coccinélido, que dijimos que es un daño esqueletonizado. Y este es un daño de larva de crisomélido. Note la diferencia. Usted observa, aquí se está comiendo toda la epidermis y deja solo el esqueleto de la hoja. Es decir, no deja hoyos. Estos hoyos que están aquí son secundarios, se formaron por acción del viento o por el peso de un animal que comió por ahí, pero ellos dejan la hoja así como esqueleto. En cambio acá no. Acá van abriendo hoyos y vean que los abren por todas partes. No necesariamente la orilla, puede ser desde adentro, van abriendo los hoyos. Ese es un daño entonces causado por crisomélido y el otro por coccinélido. Y aquí la gran variedad de crisomélidos que hay. Son una enorme cantidad. Todos son pequeños y uno se puede confundir fácilmente. Entonces, y los puede confundir con los coccinélidos. Pues estos son los crisomélidos. ¿Y qué más? Hablaremos de los más importantes. Y la más importante de los crisomélidos se llama Diabrótica balteata. Y ella es la más importante porque, si bien es cierto que se alimenta del follaje,
y la larva se alimenta de la raíz de las hortalizas, pero el problema es que transmiten un virus, el virus del mosaico común. Entonces eso sí es problema, porque no solo se alimentan del follaje o de las raíces, sino que de ribetes también te transmiten un virus. Por eso es que es importante, y es la más peligrosa de los pisomélidos, Diabrótica balteata. Quiero que la conozcamos bien, 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 porque probablemente algún día la veamos y sepamos de quién se trata. Sus antenas son filiformes. Miren la coloración de la cabeza ligeramente marrón claro o rojizo. Miren el pronoto como es. Y las manchas. El color de las élitos es verde, en general insectos verdes, pero sus élitos tienen manchas amarillas. Aquí presenta dos manchas amarillas, cada élito que están separadas. Aquí presenta una cada élito larga, igual que acá, y aquí presenta otras dos. Pero los élitos no cubren todo el cuerpo. Se le ve una parte del abdomen. Esta es la, ¿cómo se llama? La diabrótica balteata. Le digo porque puede hacer que se trate, por ahí aparezca otro diabrótica que se parece bastante a esto. Incluso hay unas serotomas que se parecen bastante a esta, entonces debemos de saber diferenciar cuando se trata de diabrótica balteata. Y debemos de saber diferenciarlo porque ya vemos que puede transmitir los virus. Y entonces si la vemos presente en un cultivo, hay que actuar de inmediato o decirle al productor que actúe de inmediato porque puede hacer que transmita virus del mosaico común. Vemos los élitros no cubren todo el cuerpo, su color es verde y tiene manchas amarillas. Pero eso, que los élitros no cubren todo el cuerpo, es bien importante. Aquí tenemos otras que son crisomélidos. Tenemos las acaligmas, Acaligma habitatum y Acaligma tribitatum. Estas se encuentran bastante en cucurbitáceas. Melón, sandía, pueden llegar al pepino. Les gusta bastante, pero yo las he visto también en otros cultivos. Es las acaligmas. Y estas son las famosas serotomas. Hay algunas de un solo color, hay otras con otro diseño. Todas estas son las serotomas. Estas son las diplaulacas. Y esta es la mufoita. Esta abunda bastante en Gonoalco. Bastante, no sé por qué, pero hay bastante mufoita. Y esta es una deloyala. Yo le estoy mostrando nada más unas cuantas, pero hay un montón más. Ojalá que al final del curso usted se aprenda, si no todas, pero menos algunas, ya se las haya aprendido. Bueno, dejemos en paz entonces a las tortuguitas, a las mariquitas, y pasemos a otra familia que es muy importante, que son los cuculiónides. Algunos a estos cuculiónides les llaman gorgojos, otros a los grandes se les llama picudos. ¿Por qué algunos les llaman gorgojos? Por ejemplo, gorgojo de maíz, el gorgojo del arroz, que son gorgojos, pero el aparato bucal es en forma de pico, por eso son cuculiónides. Pero en el caso de los que atacan el cuco, que es el que vimos la pasada en el laboratorio, ese también es un curculiónide, pero en ese caso no le decimos gorgojo, en ese caso le decimos picudo, o más grande. En realidad hay un montón de curculiónides, igual sus hábitos son bastantes. Algunos se alimentan de plantas, pero son fitófagos, otros son milmecófilos, o sea, se alimentan de hormigas, otros se alimentan de hongos, o sea, son fungívoros, y otros se alimentan de polen, o sea, son polinívoros. En cultivo conocemos varias plagas. Por ejemplo, en el algodón está Antonomus randis. En el frijol, aquí hay una complicación porque fíjese que hay una plaga que yo realmente no tengo bien definido en qué familia ubicarla, porque algunos doctores lo ponen en una familia, otros en otra. Para algunos autores está Apengulmanis curculiónide, para otros es Sapiónide, para otros es Brentide. Lo cierto es que esta plaga está en el frijol, específicamente en la vaina. Sé que para los que dicen que Apengulman es curculiónide, entonces la vamos a colocar acá. Lo cierto es que está en la vaina del frijol. Está como Politesórdidos, que es el picudo del banano, Pinchoforus palmarum, que es el del coco, que es el que vimos en el laboratorio, Antonomus eugeni, que es el que está acá, Chile. En almacén, cuando decimos almacén, es cuando tenemos granos almacenados. Ahí también llegan estas plagas. Ahí está Cytophilus grisae, que es el arroz, y Cytophilus amais, que es el maíz. Gorgojo del arroz, gorgojo del maíz. Y por ahí hay unas plagas secundarias que se llaman Nemesius hemictilus. Plaga secundaria significa que llegó cuando la primera ya hizo su daño, entonces llega la
otra que se llama plaga secundaria, y es los cojos de la caña y el banano, Metamecius y Miquel. Este es Antonomus eugenis, el que ataca Chile. Esto que usted está viendo acá es un chile, un corte longitudinal con el daño ocasionado por la larva. Aquí ya hay pudrición porque como comió la larva, entonces eso permitió la entrada de hongos, de bacterias, entonces esto se está pudriendo. Y acá está una hembra va buscando el lugar donde colocar los huevos. Observe usted que los huevos no los coloca cuando el chile ya está grande, sino que cuando la flor acaba de ser fecundada, acaban de ser los brotes, entonces ella anda buscando un lugar donde ya esté fecundada la flor y ahí colocar sus huevos. Es el momento que ella pone sus huevos. Y aquí están las larvas dentro del chile, que después se van a convertir en un adulto. Después que hayan comido ahí, se convierten en pupas, después en adultos. Y este es el Apis bullmani del que le hablaba, que para algunos es apiónide, para otros es cuculónide, y para otros incluso brentides. Son bien chiquitos. Son bien chiquitos. De hecho, esta es una vaina de frijol, este es el dedo de una persona. Este es para que comparen. Y esta es una vaina. Entonces aquí está el picudo ese. Son bien chiquitos. Pero se comen las semillas. Y como pólitos sórdidos. Este es en el banano. No es tan grande como el de coco, pero sí es algo grandecito. Este es en el banano. Este es Antonomus grandis en el algodón. Este hizo travesuras inmensas en el algodón, por no usar otra palabra. Este se pasea en todo el algodón. El Antonomus grandis es una plaga bien difícil de controlar y se aplicaron inmensas cantidades de productos químicos en contra de esta plaga en El Salvador cuando se sembraba algodón. Toda la zona costera de El Salvador era blanca antes porque ahí se sembraba algodón. Incluso por eso construyeron la carretera litoral. Esa carretera litoral obedece a que toda esa zona se sembraba algodón. Pero estaba esta plaga que era Antonomus grandis y otras más. Ella no la estaba, hay un montón, pero esta era una de las principales y entonces se invirtieron grandes y grandes cantidades enormes de productos químicos y que al final generaban resistencia y entonces cada vez usaban más productos químicos. Esos productos químicos contaminaron muchos mantos acuíferos, eliminaron muchas especies de pájaros y de otros tipos de animales vertebrados y algunos sostienen, pero no está demostrado. Científicamente no está demostrado, pero algunos sostienen que todos los mantos acuíferos de la zona esta de Zacatecoluca, la zona sur de San Vicente, de Zacate, o mejor dicho, de La Paz, no de Zacate, sino de La Paz, todas las zonas fueron de cañaverales y se supone que ahí usaron muchos productos químicos y que por eso allí abunda bastante problemas con insuficiencia renal, porque quedaron contaminados los mantos acuíferos. Hubo un estudio que reflejó que eso es falso, pero yo quisiera ser parte mejor de un nuevo estudio para demostrar si eso es verdad o mentira, ¿verdad? Porque hay una gran coincidencia que en la zona costera donde más abundan los casos de insuficiencia renal. Y debo decirles pues que aquí se utilizaron increíble cantidad de productos químicos para combatir a este insecto y a otros más de otras especies, pero este particularmente. Así que eso está pendiente para dilucidarlo bien en El Salvador, si esa ha sido o no la causa, si están contaminados o no, cuántos apuros. Trichujoro palmano fue el insecto que vimos la vez pasada y que generó la polémica si era picador chupador o si era masticador. Ya vimos que es masticador, incluso subimos una imagen al grupo de Facebook para que vieran más las mandíbulas. ¿Cómo es que llegan estos muchachos a las palmas de coco? Bueno, llegan cuando las palmas ya tienen algún daño, alguna herida, que haya sido provocada por un corvo, por una mordida de ratas o de una ardilla, qué sé yo. Por ahí se va metiendo el ahí se va metiendo, o incluso que la planta haya tenido alguna enfermedad, lo cierto es que esté débil, y entonces ahí aprovecha la hembra para colocar sus huevos. Y estas son las larvas, son enormes. Son enormes y aparte buscarle bastante fuerte, imagínense para que vaya mordiendo la palma. Y ahí hacemos un corte transversal de un poco y entonces le vamos a ver este montón de hoyos acá, que significa que son como minas o túneles por donde ha ido comiendo la larva. Y los daños pueden ser tan grandes que las palmas de coco de repente se pueden ver, si ustedes lo han visto, con estos grandes hoyos. En realidad han sido grandes cavernas de los daños que producen estas larvas. Si alguna vez usted lo ha visto. Y de ribete,
Esta gusano, esta larva, también es portadora de un nematodo que se llama Bursaphyllenchus coccófilos. Y a su vez, este Bursaphyllenchus coccófilos, que es un nematodo, causa una enfermedad que conoce como anillo rojo. Entonces quiere decir que este picudo es portador de un nematodo y el nematodo es portador de un virus. Así es que si no es por un lado, es por otro. Y entonces las palmas se ponen así. No sé si usted ha visto alguna vez las palmas de coco con todas secas las hojas, las palmeras. Entonces, mire esto, el daño causado por el virus que porta el nematodo que anda en el animal, en ese rechiforo palmón. Le dicen anillo rojo porque si usted hace un corte transversal va a ver esta mancha roja como si fuera un anillo en un corte transversal y por eso le llaman sí. Y los síntomas pues se ven a nivel foliar cuando se secan las palmeras. Bien, ahora pasamos a los que se conocen como gorgojos. Aquí ya no le dicen picudo, le dicen gorgojos. El gorgojo del arroz, su nombre científico es Cytophilus oryzae. El de maíz es Cytophilus ceamais. Familia Bruchidae. Bueno, ya vamos a hablar un poquito sobre esto. ¿No? Vamos a hablar un poquito sobre esto. En el caso de estos insectos, tanto los citófilos como el otro, ¿no? Cytophilus ceamais, Oryzae ceamais, tienen unas características muy particulares. Ellos, imagínense usted que estos animalitos ponen sus huevos ahí en esos granos y esos granos ahí están ahí en altas temperaturas, no hay agua ahí. Entonces, y lo que están comiendo estos animales es seco, en apariencia es seco. Pero en realidad sí hay agua. Se llama agua higroscópica, que es un agua pequeñísimas cantidades, que es la que está en el endospermo de estos granos. Y las larvas de estos insectos están programadas para sobrevivir con esa poca cantidad de agua. Casi nada de agua. Sí, porque no va a decir una larva a un adulto, voy a ir a tomar agua allí, voy a tomar una gaseosa allí, a tomar 2 litros de agua, 2 Coca-Cola, mucho sed, mucho calor. No puede decir eso, ahí pasa toda su vida. ¿Y cómo hace para sobrevivir sin aparentemente sin agua? Pues ya le dije que sí hay agua, se llama agua higroscópica y está en los granos y aprovechan esa pequeña cantidad de agua. Pero entonces esto nos lleva a otra pregunta. Si eso es así, significa que el cuerpo de estos animales está adaptado para sobrevivir con poca agua. Pues sí, porque imagínense, no es igual, por ejemplo, a una mosca de la fruta que las larvas se están comiendo la pulpa de la naranja y hay agua. O el cogollero que esté comiendo el cogollo del maíz, ahí hay agua. El elotero que esté comiendo los elotes, los granos de los elotes, allí hay agua. Pero aquí la cantidad de agua es pequeñísima. Entonces estos animales están adaptados, todos los insectos de almacén, están adaptados para sobrevivir con poca cantidad de agua. ¿Cómo lo han logrado? Tienen bien desarrollados sus tubos de marfil. ¿Se recuerdan los tubos de marfil que recogen los desechos nitrogenados? Entonces, en este caso, los desechos nitrogenados los recogen, los mezclan con las heces en el intestino del insecto y las heces, eso sí, son secas, completamente secas, para ahorrar al máximo la cantidad de agua. Ellos sus heces son completamente secas porque necesitan reutilizar el agua. En vez de perderla, que se vaya con las heces, la vuelven a recuperar y la vuelven a utilizar. Así que tiene un mecanismo bien sofisticado que les permite garantizar la poca cantidad de agua con la que cuentan. ¿Cómo se manejan estas plagas? Bueno, se usan pastillas de sulfuro, es lo más tradicional. Estoy hablando de productor artesanal, de productor en pequeña cantidad de granos, pero ya quienes almacenan, por ejemplo, unos grandes silos en las grandes industrias donde se almacenan enormes cantidades de granos, allí se utilizan los métodos para combatir este tipo de plagas. Los estudiantes que llevan agroindustria, con ellos sí hablamos más profundamente sobre esto. Con ellos sí se habla profundamente sobre esto, cómo se manejan este tipo de plagas allí en almacén. También hay métodos que no necesariamente son el uso de productos químicos. Por ejemplo, hay una idea interesante por ahí que es colocar unas candelitas en un granero, candelita encendida,
y se tapa bien el granero. Entonces, la idea es que el fuego, para que exista fuego, necesita oxígeno. Entonces, la llama de esa candelita, de todo del granero, se va a acabar el oxígeno que hay ahí en el granero. Y una vez se acaba el oxígeno, entonces estos insectos terminan muriendo. Ese es el principio del uso de candelita. Ahí en YouTube está un video bien explicativo sobre eso. Vamos a los brúchides. Estos sí son los propios gorgojos y vamos a hablar de los brúchides, pues, particularmente en frijol. Tenemos dos grandes plagas, Acanthoceleris obstetrix y Sabrotes subfasciatus. Ya vamos a ver cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos. Lo cierto es que las larvas de estos insectos se alimentan de ¿cómo se llama? Las semillas que están almacenadas, principalmente de leguminosas, de frijol y otras leguminosas. Pero los adultos se alimentan de polen. Este que usted está viendo acá es el más común, es el Acanthoceleris obstetrix. Usted ve acá adultos y ve unos orificios por donde han salido esos adultos. Este es Sabrotes subfasciatus. Hay una diferencia que permite distinguir si los frijoles están siendo atacados por Acanthoceleris o por brotes. Y vamos a poner esta imagen, está algo mal, la voy a cambiar porque está algo mal esta imagen, pero bien, se me ha distorsionado esta imagen. Estos son aquí por donde se ven juntos y usted no ve aquí huevos, pero en el caso de las sabrotes, usted sí observa aquí huevos. Entonces, ¿cómo sabemos si un grano está siendo atacado por sabrotes o por Acanthoceleris? Si es por sabrotes, entonces los huevos están pegados al grano. Y si es por Acanthoceleris, no sin huevos pegados al grano. Esa es una diferencia. El daño viene siendo el mismo. Pero es más común el Acanthoceleris, es más común encontrar Acanthoceleris que sabrotes. Bien, otra familia son los tenebrones, y estos son falsos gusanos de alambre. Aquellos eran gusanos de alambre, estos son los falsos gusanos de alambre. Y aquí a los adultos se les conoce como piojos de sopa. Las larvas igual se alimentan de semillas o también de raíces, pero hay casos de algunos que son depredadores y hay otros que viven en troncos podridos. Los adultos son fitófagos y tenemos varias plagas, Epitaurus, Blastinus y Trilobio. Este es un falso gusano de alambre. Y este es Tenebrio molitor y se alimenta de la harina. Quise hablar de este insecto en particular porque también es de almacén, pero en este caso, este se alimenta de harina. Su aparato bucal no le permite alimentarse de granos, pero sí se alimenta de harinas o de galletas, de algo suave, y se llama Tenebrio molitor. Este es de almacén. Hay otra plaga por ahí en el café, y aquí está la broca. La broca se llama Hipotenemos ampei, es bien chiquita, es la broca del café. Y es lo que hace ¿cómo se llama? Este insecto. Pues la hembra llega al huevo, ¿cómo se llama? Al café, y coloca sus huevecitos y se va. Entonces esos huevecitos, una vez dentro del grano, eclosionan y las larvas comienzan a alimentarse del interior del grano. Y cuando usted va y corta el café no pesa nada porque ya no tiene la pulpa y todo, ya se lo comió la larva. Entonces, esta es la famosa broca del café. Esta plaga había sido descuidada porque como el café había caído los precios, pero es que el café ha vuelto a subir, entonces ya hay preocupación nuevamente por combatirlo. Hay un mecanismo de control biológico bien efectivo de esta plaga, el uso de una avispa que se llama Cefanolomia. En ese volcán de San Vicente, en la finca de Cristiani, que antes fueron de Cristiani, ahí se liberaba esa, bueno, no sé si se eran de él, dicen que ya no sé, pero ahí se liberaba esa avispita que era la Cefanolomia, y entonces esa avispita lo que hacía era lo siguiente, llegaba y parasitaba los huevos de la broca. Entonces, al parasitar los huevos de la boca, esas larvas de esas avispitas se comían a las larvas de la broca. Entonces ya no había problema que se comiera el grano. Esta familia es donde está la gallina ciega, la familia Scarabaeidae. Algunos lo llaman simplemente orugas, otros les dicen gallina ciega. Ya sabemos que se alimentan de las raíces, pero también de heces fecales de ganado y materia orgánica.
Los adultos se les dice chicotes, ronrones. Estos viven encima de las plantas, el follaje, las flores. Los atrae la luz y se caracterizan porque sus élitos no cubren completamente el abdomen. Esta familia es bien amplia, por eso existen varias subfamilias. Por ejemplo, está la Scarabaeinae, que aquí tenemos varios representantes. Está la Melonontinae, este es bien importante porque aquí está la filófaga, que es la más común. También está la Dynastinae, que está Cyclocéfala, Cetidinae, que está Euforia, y la Ruterinae, que es Anómala o Polenota. Todos estos insectos que usted está viendo escritos allí, todos tienen etapa larval y a todas las larvas se les llama gallina ciega u orugas. Y todas causan el mismo daño y se parecen bastante las larvas. Pero los adultos no. Por ejemplo, estos son anómalas. Esto es un psicocéfalo. Miren, no cubre completamente el abdomen. Aquí no se le nota, pero no cubre completamente el abdomen. Igualmente acá, esta es la filófaga. Esta es la famosa filófaga para que la conozcamos. Los adultos, los chicotes. Se alimentan pues de las raíces y destruyen prácticamente toda la raíz y lo hacen en pocos días. Una planta que ha sido atacada por esta plaga obviamente no crece bien, se acaman, se caen, muestran lo que se conoce como el cuello de ganso, que le ponen el radito, y usted solo la medio lo toca y la arranca. Y se pierden las plantas y si usted descuida se le puede perder todo el cultivo. Una planta, por si no sabíamos qué es acame, se acama cuando la parte más baja del tallo forma un ángulo de 45 grados o menos con la superficie del suelo. Este es un acame. Aquí ya está acamada totalmente y aquí comienza a caer. Ese es el acame, la caída de la planta. Este es el famoso cuello de ganso. Miren, se hace como curva. Si usted ve una planta que se hizo como curva así, es porque en su momento fue atacada por gallina ciega. Este es Cotinis mutabilis. Bien bonito, ronrón, a la gente le gusta bastante cuando lo ve. Y es bien común, bien conocido, Cotinis mutabilis. Principalmente ataca frutales. Este otro es bien grande. Son de colección. Miren el gran cuerno. Son de colección. Estos no son plagas, debo aclarar eso. Estos, gracias a Dios que no son plagas, porque las larvas de estos son enormes. Y si fueran plagas, no dejan nada a nosotros. Estos otros también son de la misma familia, de la vida. Y esta es una larva famosa de gallina ciega. Observe usted el cuerpo en forma de C. Y ahora pregunto, ¿qué tipo recibe estos nombres de larva? ¿Qué tipo? Perdón, ¿qué nombres reciben estos tipos de larva? ¿Qué nombres reciben estos tipos de larva? ¿Alguien me dice? ¿Qué nombres reciben estos tipos de larvas? Estas larvas se conocen como escarabaiiformes y salen del nombre de la familia, Scarabaeidae. Entonces ahí sale el nombre de la larva, Scarabaeiforme, y se caracterizan porque si usted ve el cuerpo siempre está doblado en forma de C o de herradura, como usted quiera, pero siempre el cuerpo está doblado, nunca está recto. Y la cabeza es bien esclerotizada, o sea, bien dura y tiene 3 patas verdaderas largas, patas protorácicas largas. Y el cuerpo, como le digo, en forma de C o herradura, y estas son las famosas larvas escarabaiiformes. Bueno, finalizamos acá. Hemos estudiado el orden Polyptera en 2 partes porque es algo largo. Vimos bastantes familias. Si quieren el comentario de alguna familia en particular, que quieran saber algo de alguna familia en particular o que ustedes tengan algo que aportar a la clase de este día. Se escucha el comentario. Bueno, si no los hay, entonces damos por finalizada la clase de este día y nos vemos el próximo jueves con práctica de laboratorio. ¿Alguien va a hablar? Dígame. Solo quiero hacer una pequeña preguntita. Entonces, para encontrar el lamedor de coco, solo tenemos que buscar una palmera que tenga un hueco en el tronco. ¿Para encontrar qué me dijo? El lamedor de coco, ese que es escarabajo. No es lamedor, ese es el picudo de coco. Ah, eso, picudo de coco es. Entonces, Entonces, ¿cuál es la... solo quería ver si para encontrar de esos tenemos que buscar
palmeras que en el tronco tengan un hueco, por así decirlo, para encontrar uno de esos. Sí, ahí es una posibilidad que lo encuentren. Y los Bueno. adultos, pero también ese puede también encontrarlo en el banano. A veces llega al banano y a veces llega a otros cultivos, no necesariamente solo al coco. Puede llegar a otros cultivos también. Bueno, gracias, solo esa era. Bueno, alguien me escribió por aquí. Escribe cómo se llama la larva de la gallina ciega. El tipo de larva. Escarabajín. Aquí está, así se escribe. El tipo de larva es escarabajín. Así se escribe. Porque viene de la familia Escarabaeidae. Recuerda que la familia de la gallina ciega es Escarabaeidae. Estamos en eso. Otra pregunta. El jueves será el parcial, ¿verdad? Bueno, ya voy a revisar, sí, creo que sí, ya voy a revisar ahí, ¿cómo se llama? El cronograma. Y si así está programado, entonces así va a ser, pero creo que también he programado el laboratorio para ese día, les aviso, porque la parte parcial en un ratito se hace, después se hace el laboratorio. Ya les aviso. Algo más. Bueno, entonces, si no hay más, pasen buenas noches, buen provecho si van a cenar en este momento y nos vemos el jueves. Un permiso. Gracias igualmente, licenciado. Feliz. Buenas noches.